Bueno, ahora vamos a entrar al tema de trauma esplénico. Esto lo vamos a complementar con la clase siguiente, que es sobre hiperesplenismo. Acá pues lo importante es, como les decía la doctora, tener los criterios, ¿verdad? Acuérdense que el vaso pues tiene su cápsula, tiene lo que se llama la pulpa roja, que es el parénquima, y la pulpa blanca, que es la que corresponde a los nódulos linfáticos, ¿verdad? Tiene una fisura en su cara visceral, que es casi, va en sentido casi longitudinal, que es donde penetran todos los vasos que lo irrigan, ¿verdad? Que son ramas de la arteria esplénica. Y pues tiene la función de macrófagos y de anticuerpos, ¿verdad? Anatómicamente pues es con forma como de frijol, se podría decir, con su cara diafragmática y visceral. Acuérdense que su irrigación procede de la arteria esplénica y esta se bifurca porque en realidad el vaso es un órgano que se formó a partir de segmentos, tiene una circulación segmentaria y eso es lo que permite a veces poder preservar parte del vaso aunque se tenga que quitar uno de los polos, por ejemplo, Pero como ya vamos a ver, acuérdense que en cirugía hay un principio básico fundamental, que ese creo que han de haber repetido todos los maestros, que es primero la vida, después la función y por último la estética. Entonces, jamás pueden arriesgar la vida del paciente por estar queriendo preservar la función de un órgano y mucho menos por querer preservarle la estética. Porque ahí sí serían ustedes los que estarían cometiendo una iatrogenia. Y tampoco se puede, por preservar la estética, arriesgar la función de un órgano. ¿Ve? Si ya están solventados la vida y la función, entonces se puede pensar en la estética. Y eso en los casos de trauma esplénico sí que se cumple al pie de la regla, como ya vamos a ver. Acordémonos que cuando se va a hacer una esplenectomía, o peor aún, cuando se va a hacer una esplenorragia por un trauma esplénico, no es tan fácil como pareciera, ¿verdad? Porque lo primero que tienen que hacer es empezar a cortar todos los ligamentos con los que se sujeta el vaso a todas las vísceras adyacentes que están ahí. Se sujeta al diafragma, se sujeta al estómago, al páncreas, al colon, y así, pues por eso hay ligamento frenoesplénico, ligamento frenocólico, ligamento esplenorrenal, riñón también es el otro que se sujeta. Entonces todos los ligamentos hay que irlos cortando con mucho cuidado de no lesionar una víscera o una arteria para poder hacer la esplenectomía o la esplenorragia. Entonces siempre hay que tener muy en mente que cuando se tiene un trauma esplénico hay que valorar si por querer tratar de preservar el vaso vamos a arriesgar la vida del paciente. Entonces no, ahí sí ya no lo piensen dos veces, quítenselo, no andense arriesgando, porque el síndrome de infección fulminante que sí se da cuando se hace esplenectomía es bastante raro, y sobre todo es más raro si el paciente ya tiene más de 35 años. De 35 años para abajo pues uno lo puede pensar porque hay un poquito más de riesgo, pero es una cosa bastante rara, es raro verlo, pero sí sucede. Entonces siempre tengamos en cuenta ese aspecto, pues. Luego pues acordémonos que el trauma esplénico puede no solo ser por casos de trauma de heridas penetrantes de abdomen o trauma abdominal cerrado, sino que también lo que habíamos visto anteriormente, una gastrectomía, casi un 4% de los traumas esplénicos son por la gastrectomía, gastrectomías por úlcera péptica o por cáncer gástrico. Entonces por eso hay que tener un gran cuidado acá, porque aquí si nos vamos con mucho cuidado, aparte de que nos vamos a encontrar todas las arterias gástricas cortas y las gastrobiploicas, podemos tocar ahí la circulación del vaso y entonces terminar haciendo una esplenectomía innecesaria. Acuérdense que la esplenectomía solo se hace cuando un cáncer gástrico está en el fondo o el cáncer ya está invadiendo el vaso. Solo en esos casos es que está indicada la esplenectomía junto con la gastrectomía subtotal.
Bueno, en el caso de un fondo gástrico, sí, por fuerza se tiene que ir totalmente el estómago, ahí sin ni modo. Pero de lo contrario, siempre, pues, no importa, sobre todo si no es por cáncer, una gastrectomía no debe implicar esplenectomía. Eso se lo digo porque hay el concepto equivocado de que como es un tejido linfático, es un sitio de diseminación tumoral, digamos, linfática, vía linfática. Pero en cáncer gástrico no es necesario hacer la esplenectomía excepto en esas dos situaciones, como les digo, que el tumor esté en el fondo o que esté invadiendo ya el vaso. Y aquí nuevamente la circulación, que aquí también una parte importante es que cuando uno hace una esplenectomía, a veces puede haber una pequeña rama que regresa casi de la entrada al vaso hacia la cola del páncreas. Y entonces por eso es que nos puede desarrollar pancreatitis. Eso no quiere decir que no les pueda suceder, todos podemos encontrarnos con esa situación de que inadvertidamente lesionamos esa arteria y nos empezó a desarrollar pancreatitis, se pone isquémica la colita del páncreas, ahí el último pedacito de la cola del páncreas. Solo en ese caso está justificado dejar un dreno cuando se hace esplenectomía. De lo contrario, una esplenectomía bien hecha, sin compromiso vascular de la cola del páncreas, no necesita dreno. ¿Ver? Ahora, cuando se hace esplenorragia, sí, obviamente, ahí siempre vamos a dreno, pero de preferencia se usa drenaje cerrado, el MOVAC, ¿ver? El MOVAC con ramal de un cuarto. Aquí tenemos los grados de lesión del páncreas, son 5 grados. ¿Sí? Lo importante es tener el concepto bien claro de que hasta el grado 3 uno puede pensar en preservación esplénica. ¿Cómo vamos a ver que estamos en ese grado? Bueno, en el primero uno solo tenemos laceraciones superficiales o un hematoma pequeño, menos del 10% de la superficie del vaso. En el grado 2 ya tenemos laceraciones sangrantes y un hematoma entre el 10 al 15%, un poco más grande, pero no está roto el hematoma. Las laceraciones son sangrantes, pero puede ser una de las dos cosas, pues no necesariamente las dos, pero hasta ahí estamos con una lesión grado 2. Grado 3, si ya la laceración ya involucra el parénquima, o sea que hay una fractura del parénquima o hay un hematoma roto. Si ya tenemos esas dos cosas, ya tenemos un grado 3. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando está fracturado el parénquima, lo que tenemos que fijarnos es que alguien que pueda dar la respuesta a eso. ¿Qué sería lo importante que tendríamos que ver si ya está fracturado el parénquima? Está fusionado cabal, si ya está lesionada una de las arterias segmentarias y uno de los fragmentos de esa fragmentación está isquémico, se ve de un color diferente, oscuro, porque entonces quiere decir que ya no es grado 3 sino que es grado 4. Y ahí ya hay que pensarlo porque lo que es isquémico se tiene que quitar, no se puede dejar ahí. Y si ustedes ven que lo que está isquémico es más del 50%, no tiene tampoco sentido dejar ese vaso, porque si ya se deja menos del 50%, eso ya no sirve, ya no le va a servir al paciente. Se ha determinado que para que la preservación del vaso tenga sentido, tiene que haberse preservado más del 50% del vaso. Por eso es que, no sé quién de ustedes fue el que me preguntó sobre la esplenosis que se pone en el aumento. O sea, sí se incorporan a la circulación del aumento, pero el problema es que no se ha demostrado que en realidad le dé ninguna protección al paciente. Pero se puede hacer, es decir, nadie rechazaría el hecho de hacer una cosa así. Es como les digo, cuando ya un segmento de la fractura del vaso ya se ve con una coloración oscura, es que está isquémico, pues. Entonces ya tenemos una lesión grado 4, que ya es de ahí, ya es de pensarlo muy bien como para poner a reconstruirse ese vaso. Y ya una cosa más severa con una evolución ya completa de todo el parénquima, pues así no hay que dudar lo que se tiene que quitar de él. ¿Sí? Ya por el grado 3 para abajo, eso porque alguna vez... Sí, hasta el grado 3 uno puede pensar, y como te digo, primero la vida, después la función y por último la estética. Si
una lesión grado 3, grado 2, vos decís esto se lo puedo preservar. Si es un paciente menos de 35 años, si está hemodinámicamente estable, es decir, porque en la esplenografía te vas a tirar lo menos unos 30 minutos. Entonces, y si vos ves que con todo eso que te va a tomar el tiempo, no vas a comprometer o arriesgar la vida del paciente, entonces sí. ¿Ya? Pero si hay riesgo si por eso puedes arriesgar al paciente que va a seguir sangrando más y se va a acabar de chocar, pues no, mi pregunta era porque, bueno, alguna vez lo vi, que dejaron, no me acuerdo si eran 3 o 4, pero utilizaron para, tal vez no siguieron ese principio, ¿verdad? Si fueron primero por función y preservar el vaso, el hecho de que utilizaron mallas derivadas de celulosa para hacer hemostasia, y con eso lo dejaron. Pero con, no me acuerdo cómo es el nombre comercial de ¿con malla Magnex o qué? No, son mallas derivadas de celulosa que ocupan como agente hemostático. Pero ahí no sé si fue por suerte del paciente o porque sí se puede hacer eso. O sea, de dejarlo, técnicamente lo dejaron envuelto en... Ajá. Bueno, sí, pero me imagino que a algún punto le dieron para solo le volvieron nada más. Es que ya vamos a ver, ahí está escrita la técnica, pues. Pero lo importante es ver de que no quede efectivamente sangrando. Porque inclusive, y eso ya que lo mencionaste, por ejemplo, el vaso puede verse como una lesión grado 1, pero si vos ves que al hacer la esplenografia te sigue acumulando sangre ahí, es que hay ebullición de hilio. Y eso automáticamente lo vuelve lesión grado 5, ahí tenés que ir a quitar ese vaso. Si vos, a pesar de que hiciste la esplenografia, te sigue sangrando y se sigue acumulando sangre, entonces que hay ebullición de hilio. Que a veces cuesta verla. Luego, pues hay varios estudios que ayudan a tomar la decisión, inclusive de si operar o no al paciente, porque a veces se puede, con un poquito de riesgo, ser conservador en un trauma esplénico. Pero, de hecho a mí así me tocó una vez con unos asimilados que vinieron de Guatemala y que vinieron a saltar en paracaídas aquí. Y algo le falló ahí cuando iba bajando en paracaídas y tuvo un trauma que al tomarle como tenía sus recursos, el señor se hizo tomografía abdominal y había un pequeño hematoma ahí alrededor de la cápsula en el vaso. Pero como el paciente estaba hemodinámicamente estable, no había nada de dolor, no había signos de irritación peritoneal ni nada, el paciente era un señor algo de choncho fuerte, y yo le dije, mira, aquí hay dos opciones, se le puede hacer un lavado peritoneal para que estemos más seguros de que eso no está sangrando, o lo podemos seguir con tomografías, y él tenía recursos, con tomografía lo estuvimos siguiendo y ya no hubo necesidad de operarlo. Pero esas decisiones hay que tomarlas con mucho cuidado. Pero entre los medios de diagnóstico que tenemos, pues una simple radiografía del tórax nos puede alertar, por ejemplo, que haya un nivel hidroaéreo con una burbuja ahí metida, que pueda sugerir de que hubo una rotura del diafragma izquierdo, que hay que tenerlo en mente. Si nosotros vemos que como que hay una víscera ahí metida en el lado izquierdo, eso puede ser que del trauma se pueda haber roto el diafragma. Acuérdense que el diafragma izquierdo no tiene la protección del hígado, ¿verdad? Entonces es fácil de que se rompa y que se meta. Y cuando hay una hernia diafragmática izquierda, es seguro que también hay trauma esplénico. Lo mismo también si está elevado el hemidiafragma, como se ve aquí en esta radiografía. Una elevación del hemidiafragma también tiene que hacernos pensar, o cuando hay fracturas de las costillas, sobre todo en el arco posterior de las costillas de esa región, las últimas costillas. Una placa de abdomen en caso de trauma esplénico no sirve para nada, pero puede ayudarse para orientar a ver si hay ruptura de víscera hueca o lo que sea, pero el trauma esplénico no sirve de nada. Y en ruptura de víscera hueca, ¿qué es lo que buscaríamos en una placa de abdomen? Acuérdense que hay que sentarlo como unos 30 minutos antes al paciente, ¿verdad?
No solo hay que llevar lo que se toma en la placa, tiene que quedar ahí para permitir que el aire se acumule. Ahora, como les decía, en algunos países ya esto es historia, los lavados peritoneales, pero en nuestro medio sí se sigue utilizando. Sobre todo cuando no hay muchos recursos, pues sí, el lavado peritoneal ayuda mucho. Lo único que cuando hay ruptura del diafragma izquierdo, debido a la presión positiva del abdomen y la presión negativa del tórax, muchas veces si hay sangre o glóbulos blancos o bilis en el líquido peritoneal, se succiona hacia el hemitórax y el lavado peritoneal nos va a salir negativo. Entonces eso tengan en mente que puede suceder si hay sospecha de que haya ruptura del diafragma. La ultra definitivamente es de las mejores herramientas para ver. El único problema es que a veces el paciente está muy gordo, si tiene un montón de asas intestinales ahí metidas, si tiene enfisema subcutáneo por algún neumotórax que hizo o lo que sea, pues ahí sí no se va a poder ver nada del vaso. Pero de lo contrario, cuando se logra visualizar con ultrasonografía, casi que nos da una imagen bastante clara de la situación y encontramos los hematomas subcapsulares, las laceraciones del parénquima y los hematomas intraparenquimatosos. Permite hasta hacer un seguimiento si se quiere dar un manejo conservador, pero pues como les digo, un manejo conservador solo un paciente que está hemodinámicamente estable, que no tiene dolor abdominal y que parece que solo esa cosita tiene, que no hay otra posibilidad de daño de otra víscera. Y aquí también otra vez los hematomas intraparenquimatosos del vaso. Cuando se siguen con ultrasonido, las fracturas del parénquima, por ejemplo, si siguen sangrando, se van viendo cada vez más menos hiperecogénicas, o sea, más oscuras. Y luego el ATAC también, que el ATAC también es casi como tenerlo abierto al paciente. Nos permite hacer un seguimiento. Y además del ATAC también están los estudios de gammagrafía con Tecnexio 99 y con el sulfuro coloidal. Eso sirve para trauma esplénico y para trauma hepático. Esos todavía se ven mejor que en tomografía, las lesiones hepáticas o esplénicas. Inclusive también si ustedes operaron a alguien, hicieron una esplenorragia y están con la duda de que está volviendo a sangrar, con la gammagrafía les puede decir exactamente si está sangrando o no o qué. Les da una imagen bien nítida del vaso o del hígado. Pero la tomografía también, como les explicaba, ese paciente guatemalteco que vino acá, que hizo el salto de paracaídas, con puro TAC lo seguimos y se fue sin que lo tuviéramos que operar, con un hematomita subcapsular. Pero pues ahí se ve bien claro todos los hematomas. Aquí por ejemplo, ¿qué ven ustedes? Este es un corte sagital, digamos, pero ¿qué les llama la atención ahí a ustedes? Sí, básicamente solo el hematoma subcapsular ahí. Casi siempre tiene forma de luna, el cuarto creciente, el cuarto menguante. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pueden observar? Que de una sola vez ya lo pueden clasificar el grado de la lesión. Cabal, grado 4, porque ya está isquémico toda esta parte. Acuérdense que aún en la tomografía también le ponen medio contraste. Ahí le ponen medio contraste oral y además endovenoso para poder visualizar mejor el trauma esplénico. Y en este otro, ¿cómo catalogarían esa lesión? ¿Usted a dónde está el vaso ahí? Que está aquí abajo. Pues sí, acá, pero solo tiene isquemia en medio. O sea. Sí, más bien es solo la fractura. Isquemia no tanto, ya vieron el otro que estaba bien oscuro, aunque puede ser de que aumente el área si sigue sangrando. Pero aquí sería como un grado 2, o un grado 2, o tal vez 3. Lo voy rápido para que no se cansen mucho. Ahora,
Acuérdense que la decisión de la incisión que se va a utilizar depende desde luego de qué otras lesiones pueda tener el paciente. Si es un paciente que viene con trauma abdominal cerrado o con herida penetrante de abdomen, que ustedes van a necesitar explorar las otras vísceras, pues obviamente se tienen que ir o con supraumbilical media o con incisión media supra e infra. ¿Perdón? Ahora, pero cuando solo es directamente en mi abdomen superior, acuérdense que la mejor incisión para acceder a todo lo que es en mi abdomen superior es la incisión de Chevron. Escribe igualito que la gasolinera, con V, ¿verdad? Chevron. ¿Verdad? Y este inclusive se puede extender también para el lado derecho. Pero para una esplenectomía pues bastaría con este tipo de incisión y sí permite una mejor visualización y trabajar con mucha más amplitud que la incisión supraumbilical media, porque ahí prácticamente les abre así como fuera el libro al paciente. Ahora, en un caso así, ustedes ¿qué harían con un vaso lesionado en un caso así? Si de un solo no lo van a estar pensando dos veces. Si hay lesión de vaso, solo vayan a quitarlo rápido, porque entre más rápido controlen todo lo que está sangrando, más oportunidades tiene el paciente. Vamos a la siguiente. Pues aquí tenemos también esto podría ser una grado 2, grado 3, ¿verdad? Porque en realidad ya no está sangrando las laceraciones, pero sí se ven algo profundas. Acuérdense que también cuando están haciendo la esplenorrafia, ustedes pueden ocluir la circulación esplénica para que deje de sangrar para poder trabajar. Y aquí hay las diferentes técnicas. Les pido disculpas por la ilustración que está un poquito oscura, pero aquí lo importante es cómo se van poniendo las suturas en forma longitudinal y hasta después es que se anudan para que queden como que fueran puntos en V. O sea que solo se pasan los hilos de un lado a otro, hilos individuales, y ya después se afronta el parénquima pancreático y ya se anudan los extremos de un hilo con otro. Es una de las técnicas que describen. Esto es lo clásico que se hace, pues se da con sutura hepática los puntos y de ahí se puede todavía después cerrar la cápsula. Pasamos a la siguiente. También poner material como el que tú decías, material hemostásico, gel o algún otro material y sobre él hacer anudar los puntos de sutura. Y también se puede agarrar un parche de biplón, por supuesto siempre manteniendo la vascularización del parche, ¿verdad? Nunca vayan a cortar un pedazo de biplón para ponerlo así, ¿verdad? Y también se pueden utilizar material hemostático, pero más que todo para que el punto inmuno no vaya a desgarrar la cápsula. Se ponen como a modo de cojinete para que el punto no desgarre la cápsula. Esta es otra forma, ¿verdad? Solo se agarra el parche de biplón y ya después se anuda encima. Se pueden dar los puntos, anudarlos y dejar los cabos largos para poder después anudar encima el parche de biplón. Y aquí también como se pueden tomar varios parches de biplón para hacer el reparo. Esto era cuando no se contaban con las mallas, pero ahora inclusive se puede o usar esa que tú mencionabas o una malla Marlex también, ¿verdad? Que pues ya para un paciente privado le va a salir caro. Se puede envolver y después cerrar la malla a modo de una bolsa para que quede comprimiendo pues todo el parénquima esplénico. Estos eran trucos que se usaban antes cuando no se tenían las mallas. Y aquí está la forma. No sé si esto es lo que tuviste. O sea, eso lo dejaron empacado, pero no es que no era ni empacado, sino que solo hacer, creo que era. Sí, porque sí tiene que haber algo que esté coaptando el tejido, que lo mantenga
un poquito comprimido, pues, para el sangrado, si no, pues, solo por dejarle el material hemostásico ahí, no creo que pare, por muy bueno que sea. Aquí lo que se hace es que se envuelve en la malla y de ahí se envuelve con puntos para sujetar la malla y que mantenga integrado el tejido esplénico. Y esto es lo que tú mencionabas, cuando se ha hecho, perdón, en la Pero aquí te ponen el aire acondicionado, malo esta gente. Ya, No te preocupes que yo no tengo prisa, yo soy pensionado. no, y que me estaba mostrando porque hubo una reunión con la doctora Velarde antes. Además que me toca con los R2, no es como es, muchacho. Entonces en la esplenosis lo importante es que las rodajitas del tejido esplénico sean de menos de 1 milímetro de grosor, no se pueden dejar muy gruesas. Y como acuérdense que el omento en realidad es una bolsa porque va y retorna, ¿verdad? Entre esas hojas del omento ahí se meten las rodajitas de vasos y se le dan puntitos alrededor como fijando lo que desciende del omento con la hoja del omento que va para arriba, a manera de dejarlo como envuelto en una bolsa. Se le ponen unos puntitos alrededor para que el tejido ahí no se va a estar desplazando, pues. No se sutura el tejido al omento, sino que solo se envuelve y los puntos se ponen en el omento a manera de que quede limitado, que no se pueda salir, pues. ¿Ve? Y sí se ve que se ha visto que se integran porque, como se demuestra en este estudio, con gammagrafía, con tecnesio 99 o con sulfuro coloidal, se ve que los implantes están viables, que tienen circulación, pues. Por eso aparecen en la gammagrafía. Lo que pasa es que lo que es controversial es que ya se determinó que para que el vaso desempeñe su función inmunológica tiene que haber por lo menos el 50% del parénquima, o sea que en teoría ustedes tendrían que rodear medio vaso para que eso fuera funcional, y si de por sí se pierde un poco, es decir, porque no creo que el 100% de las células ahí se integren, ¿verdad? Algunas se van a morir, entonces tendrían que rodear un poquito más de la mitad y sobre todo se tiran 2 horas quizás haciendo el procedimiento. No está demostrado que funcione, pues, pero si pueden hacerlo. Y luego, pues, obviamente, si tienen que hacer esplenectomía, no es el mejor bien indicar el Pneumovax al paciente, ¿verdad? Porque eso lo predispone a infecciones por estreptococo, por neumococo, por Streptococcus pneumoniae, por Escherichia coli también les puede dar la septicemia por también esplenectomía. es obligatorio poner, porque una vez leí que decía que le ponerse la hepatitis B y que tenía que ponerse también la de la influenza, o solo es necesaria la del neumococo. Para la esplenectomía, que yo sepa, solo la del neumococo. Sí, las otras no sé. Es que como yo lo que busca usted es evitar la neumonía que es frecuente en los pacientes esplenectomizados, y principalmente la izquierda, hacia la izquierda es la neumonía más frecuente, ¿no? Causa la neumonía. Y además se debe poner cada 5 años. Un refuerzo cada 5 años. Sí, pero también al día siguiente de la cirugía se la tiene que poner. Cuando se va a hacer una esplenectomía programada se puede poner 72 horas antes, ¿verdad? Es mejor todavía. Y nada más, no sé si hay alguna duda. Este es el programa que compraste.